Bueno, yo estudié geografía hace ya muchos años y mi primer trabajo importante una vez terminada la carrera fue mi tesis doctoral. Y a mí lo que me gustaba en aquel momento era la climatología. Comenzaba a hablarse de cambio climático, entonces era un tema que me atraía mucho y estudié climatología, pero una climatología aplicada a las necesidades de los cultivos, climatología agrícola. Y aquello poco a poco, pues desde el campo de la climatología me fue acercando al campo agrícola, a conocer cómo eran esos cultivos de mi entorno. También es verdad que mi abuelo materno fue agricultor durante una buena temporada de su vida, hasta que vinieron a vivir a Zaragoza. Y esos recuerdos que me habían contado de siendo yo muy pequeña, pues me llevaron a encontrar una identificación entre aquello que yo estaba estudiando desde la universidad con aquello que conocía de oídas, sobre todo de lo que se había vivido en mi casa. Entonces me acerqué al mundo agrícola, y el mundo agrícola me acercó al conjunto del medio rural, no solamente lo agrícola dentro de las zonas rurales, sino a su conjunto. Y poco a poco con el tiempo pues fui pasando de la climatología a lo agrícola y de lo agrícola al desarrollo rural. Fueron también los años en los que se comenzó a hablar de desarrollo rural, entonces una cosa me fue llevando a la otra. Un poco también por esa vinculación, no sé, siempre había tenido yo un poco como una especie de, bueno, pues si mi abuelo lo viera, estaría contento de que su nieta desde el mundo académico también se ocupara de esas cuestiones a las que otras personas no tenían ese interés por ellas, ¿no? Llevar al hablar del desarrollo rural, al principio desde una manera más académica, más científica, más academicista, me llevó poco a poco a entender que si quería tener fuentes de información fiables y actualizadas, debía hablar con las personas que estaban en ese medio rural de una manera más intensa, por decirlo de alguna forma. Necesitaba entrar en contacto y que esas personas me dieran la explicación de aquello que estaba sucediendo en las zonas rurales. Una cosa son los datos, que son fríos y son interpretables, y hemos de trabajar con ellos muy bien, pero además de eso estaba toda esa información cualitativa que había que sacar de los propios habitantes de las zonas rurales. No podemos hacer una correcta planificación territorial, ni proponer soluciones, ni actuaciones, ni alternativas. No podemos hacerlo sin hacer partícipes como protagonistas a las personas que viven en esos territorios en concreto. Entonces, una cosa me fue llevando a otra y me di cuenta de que cuando hablaba con los hombres iban hacia cuestiones más técnicas o más puntuales o más relacionadas con su trabajo. Mientras que si en lugar de hablar con hombres que se dedicaban a la agricultura, cuando hablabas con mujeres había un plus de información allí, que no solamente era lo técnico, que también, sino que además te iban contando cuestiones de su vida en general y veías cómo ellas iban viviendo y cómo ellas se implicaban con esas labores que tenían. Te das cuenta de que las mujeres fueron y son las que sacan lo doméstico adelante, las casas adelante. Ahora también, a pesar de la conciliación, que es más difícil para las mujeres, sobre todo en zonas rurales porque hay menos servicios, a pesar de que vamos asumiendo tareas de corresponsabilidad, es decir, de que poco a poco vamos avanzando en esa corresponsabilidad, pero a pesar de todo, las que sacan la casa adelante siguen siendo las mujeres, las que llevan a los chicos al cole, las que se ocupan de hacer la comida, las que se ocupan de cuidar a los mayores. Todas esas tareas siguen estando en muchas ocasiones, las siguen asumiendo como propias y como responsabilidad las mujeres. Entonces, son muy buenas informadoras,
para mi modo de ver, son mejores informadoras. Porque las mujeres no solamente te cuentan sus problemas, necesidades e inquietudes, que van variando a lo largo del tiempo, sino que te cuentan también las necesidades de los críos, los servicios educativos, si hay, si no hay, si los chicos se tienen que marchar al instituto a las 7 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde sin que haya un lugar donde los chicos hayan comido, los problemas de diario, los problemas cotidianos y cómo solucionar esos problemas cotidianos, que pueden ser los que hagan que te quedes a vivir en un lugar o te vayas a vivir en un lugar o te marches. Entonces te van contando los problemas de los chicos, te van contando los problemas de ellas, con sus diferentes edades. No es lo mismo una mujer de 65 años que una de 35, que una de 50. Y te van contando las diferentes etapas por las que pasa la gente que tiene distintas edades en las zonas rurales. Te cuentan también las necesidades que hay para cuidar a los mayores. Cada vez vivimos más años. Entonces, mientras que en las zonas urbanas la atención a personas mayores suele estar mejor dotada, en las zonas rurales ahí puede haber carencias importantes. Entonces, te van contando todas las necesidades que tienen. Te cuentan las necesidades de las mujeres, las de los críos, las de los mayores, las de los hombres, las de los vecinos, las del pueblo de al lado. Es decir, hacen territorio, que no solamente es el soporte físico donde vivimos, sino ese medio, pero es también la gente que vive allí. ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus tradiciones? Todo eso forma parte del territorio. Y además las mujeres están muy identificadas con ese territorio. Y esto se puede ver pues, cuando trabajas sobre todo con asociaciones de mujeres. Todos los pueblos tienen por lo menos una asociación de mujeres, a veces varias, en las que están incluso las mismas mujeres. La misma que está en la Asociación de Mujeres Santa Bárbara está en la Asociación de Mujeres para Gimnasia o para... Es decir, tienen a veces diferentes asociaciones con inquietudes distintas, algunas más jóvenes están en unas, las mayores están en otras, pero entre ellas también colaboran. Entonces, cuando tú pides ayuda a una de estas asociaciones, pues tengo en la mente la asociación de Castellote, en la provincia de Teruel, y cuando llegamos allí a hacer unas encuestas, la asociación de mujeres se había encargado de buscar el local, de reservar la hora, de haber hecho la propuesta y la convocatoria, de haber preparado los cafés para encontrar un ambiente un poco más distendido y que todas estuviéramos más a gusto y hablásemos mejor, hasta traer el vinillo del final, a darnos todo aquello que había sobrado para que nos lo llevásemos, es decir, lo toman como algo propio que cuidan y miman. Y miman sus territorios. Lo reconocen, lo valoran y además lo cuidan. Es decir, te dan toda la información completa y las ves a ellas, las ves tan identificadas con el territorio, que eso te lleva también a interpelarte a ti misma. Y yo creo que yo he aprendido muchas cosas en los últimos años trabajando con las mujeres rurales. Ya sabía que iba a aprender de ellas, pero pensaba que iba a aprender cuestiones académicas. Nunca pensé que me llevasen a interpelar mi propia vida, a las preguntas profundas que nos hacemos cada uno de nosotros. Porque ya esa vinculación que sienten con el territorio, sus modos de vida, lo que son capaces de hacer para quedarse en esas zonas y para sacarlas adelante, te hace preguntarte a ti mismo muchas cuestiones. Estas asociaciones de mujeres son herederas de la forma de vivir de los pueblos de hace 50, 100 o 200 años. Es una modernización de cómo se vivía entonces. Las mujeres salían por la tarde, después de las labores domésticas, salían por la tarde a coser
juntas, cada una en la puerta de su casa, con los críos dando vueltas alrededor, salían a coser y a la vez que estaban cosiendo, pues estaban hablando de cuáles eran sus inquietudes, sus preocupaciones, se ayudaban las unas a las otras. Ahora eso lo llamamos sororidad, que no es algo distinto de la solidaridad entre mujeres, redes de mujeres que se ayudan las unas a las otras y que lo han hecho toda la vida. Eran también las mujeres las que contaban relatos a los chicos. Irene Vallejo, por ejemplo, cuenta cómo la literatura está llena de alusiones al mundo de la costura, probablemente porque esos primeros relatos proceden de aquellas mujeres juntas, cosiendo a la vez. Las mujeres también lavaban de manera conjunta, iban al lavadero o al río, donde tocase, iban a la vez y estaban con sus vecinas, se contaban sus cosas, sus preocupaciones, encontrarían también espacios de ayuda entre todas ellas. Otra de las labores que hacían era hacer jabón juntas, no lo hacía cada una en su casa, lo hacían de manera colectiva. Había muchas labores de las mujeres en los pueblos que eran colectivas, donde las mujeres se reunían y tejían allí, no solamente hacían pues el mondongo o lavar o fabricar el jabón, sino que lo que hacían en realidad era tejer redes de solidaridad entre ellas. Esta identificación de las mujeres nos puede llevar también a que nos planteemos por qué son necesarias las políticas contra la despoblación. Si son necesarias o no, quizá estamos atendiendo a un cambio, estamos asistiendo a un cambio de modelo en el poblamiento. Ha habido otros cambios de modelo en el poblamiento. Entonces, ¿por qué la existencia de estas políticas contra la despoblación? Yo creo que tenemos que encontrar por qué es importante mantenerlos. Y a mi modo de ver, la razón de evitar el despoblamiento total de los territorios está en entender que en esos territorios está nuestra herencia histórica, nuestra herencia de costumbres, de tradiciones, lo que hemos sido hace 100, hace 200 años. Eso no lo podemos perder, porque todos necesitamos una vinculación con algo, es decir, ¿de dónde venimos? Tú te vinculas con tu familia, pero tu familia no ha vivido sola, tu familia ha vivido en un contexto social y en un contexto territorial. Y eso es lo que, a mi modo de ver, debemos de seguir manteniendo, esa vinculación con el territorio, que es mucho más fácil de conseguir a escala local que a una escala mucho más grande. Sin ninguna duda, un habitante de un pueblo se va a sentir más identificado con ese territorio que un habitante de una zona urbana.